Primer tema de la serie Familias Salvas y Prósperas: las 4 dimensiones de la familia. Vamos a hablar de eso. Ojalá tome nota, porque es mejor lo que nos recuerda una pálida tinta que lo que la mente con facilidad pueda olvidar. La familia fue establecida por Dios para que sea el instrumento que Él usa para la preservación. No fue las ballenas, fue el ser humano, y para preservar el ser humano, después de cientos de años de existir el ser humano en la tierra, Dios diseñó un plan perfecto llamado familia. Miremos en Génesis capítulo 7, el versículo 1 dice así. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces Dios le dio la instrucción a Noé, a su esposa, a sus hijos y también a las esposas de sus hijos, que entraran al arca. ¿Cuál era la idea? Que fuera del arca la familia estaba en una dimensión donde podía ser literalmente destruida, pero dentro del arca la familia estaría en otra dimensión, y es la dimensión del propósito preservador de Dios. Por eso Dios le dijo: entra al arca. Vemos a Dios preservando, pero como pieza elemental entró al arca la familia. No fue el elefante el que construyó el arca, no fue el rinoceronte, no fue el tiburón, fue el ser humano, el hombre, y Dios le dio ese diseño para que entrara allí. Con esto podemos observar y ver que Dios sí quiere usar a la familia como su plan maestro de preservación, no solamente para vivir y procrearnos, sino familias con propósito, familias saludables, familias estables, familias bendecidas, etc. Entonces, 4 dimensiones de la familia. Primera dimensión de la familia: la dimensión de la familia constituida. Familia constituida es la primera dimensión de estas 4 dimensiones de la familia que vamos a estudiar. Génesis 1, versículo 27. Génesis 1, 27 dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto quiere decir que la constitución de la familia no fue por la idea de un norteamericano o de algún ser humano limitado como cualquier otro, sino que fue Dios el que constituyó. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 19. Mateo 19, versículo 2 en adelante dice así: y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los creó? Si te fijas, ¿a dónde se remite Jesús para la respuesta? A una dimensión de la familia, que fue la familia constituida, versículo 5, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
¿Sabe qué es lo que se separa? Lo que junta el embarazo, lo que junta el revólver, porque bueno, cásese lo que juntan los intereses creados, lo que juntan las motivaciones incorrectas, etcétera, etcétera. Pero Jesús, para responder a esa pregunta con la cual lo estaban tentando para ver cuál era su opinión de la familia, él dijo: señores, yo no voy a agregar más de lo que ya está escrito. Recuerden que el que los constituyó, el que los creó, él lo hizo no hombre con hombre, no mujer con mujer, lo hizo varón y hembra, y él los constituyó. Así de que no le demos muchas vueltas al asunto. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y por favor, esta dimensión de la familia constituida, terminemos reforzándolo con Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, el versículo 4, muy conocido y muy usado por los pastores cuando celebramos las bodas, los matrimonios. Aún los jueces, los sacerdotes siempre procuran usar este tipo de versículos. Hebreos 13, versículo 4 dice: honroso sea en todos, todas las culturas, todas las familias, todas las edades, todos los estratos. Dice: honroso sea en todos el matrimonio, y después de constituirse el matrimonio, el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay una recompensa de honra al que se casa, se mantiene ahí fiel, conservando y proyectando su matrimonio, y hay un juzgamiento, una paga al que incurre en fornicación, que es la vida sexual fuera del matrimonio, y en el adulterio, que es adulterar un pacto o un acuerdo hecho. Pero hay una dimensión de la familia que es la familia constituida. No la constituyó un señor por allá de la NASA, la constituyó directamente el Señor. ¿Queda claro eso? Ponga su mano así derecha, apriete y le diga yes. Ok, bueno. Segunda dimensión, la familia estable. Esa es otra dimensión de la familia estable. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se contribuye para crear y generar una familia estable? Miremos cuál es la instrucción para la mujer según Proverbios. Vamos a ver la instrucción de la mujer, luego la instrucción para el hombre. Proverbios 14, versículo 1. Proverbios 14:1 dice así: la mujer sabia edifica su casa. ¿Cómo se desarrolla esa dimensión de la familia estable? Se desarrolla a través de una composición que es la mujer como una mujer sabia, que lo que hace durante toda la vida de su matrimonio es edificar su casa. Dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Con sus manos la derriba. Entonces las mujeres necias son aquella amiga que le dice a la otra amiga: mijita, no se deje, hágale lo mismo, no sea tonta, ojo por ojo, diente por diente. Esa es la necia, y esa va derribando la casa hasta que todo se destruye. ¿Qué más le dice el Señor? Pues al hombre y a la mujer que no tiene esa dimensión de sabiduría. Es sencillo, pero lo podemos direccionar a los dos. Santiago 1, versículo 5, porque dice que para edificar la casa, no solamente la mujer, el hombre también, se necesita un requisito elemental, y es la sabiduría. Bueno, apóstol, ¿y dónde compro sabiduría para edificar la casa? ¿Eso dónde lo venden? ¿Dónde venden materiales de construcción o dónde venden eso? Ni siquiera lo venden, lo provee el Señor. Dice Santiago 1:5: si alguno, podríamos decir sin temor a equivocarnos, si algún esposo, si alguna esposa, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, podríamos parafrasear y decir, para edificar su casa, pues no te preocupes, ven a la iglesia, recibe la palabra. Dice: pídala a Dios, el cual da a todos los esposos, a todas las esposas, a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay una dimensión que es la dimensión de la familia estable. Los hijos
con proyección, los hijos con visión, los hijos modelos, los hijos extraordinarios se levantan en una atmósfera, en una dimensión donde la familia en la cual crecen es una familia estable. Esas familias donde la mamá y el papá cada vez que discuten y ya son tan delicadas sus discusiones que ya no les importa si el niño está escuchando o si no está escuchando, si la niña está oyendo o no. Entonces ellos lo que hacen es, en sus discusiones se amenazan. Y entonces la señora dice, pero un día de estos va a ver que agarro mi maleta y me voy. Y el marido le dice, ojalá fuera capaz. Y entonces él dice, no, es que yo soy el que me voy a ir. Y el niño está ya escuchando y ese niño crece en un conflicto terrible porque se acuesta todas las noches con la incertidumbre de que mañana no se sabe si el papá o la mamá no aparezcan por ahí. Entonces, ese es un ambiente de inestabilidad. Para que una familia entre en la dimensión de una familia estable, está compuesta por una mujer, obviamente por un hombre también, que tiene sabiduría, porque se necesita más que físico, más que ojos, más que cara, más que cuerpo, más que rostro, más que cuanto conocimiento secular se tiene, se necesita sabiduría. Sabiduría. La persona sabia edifica su casa, pero la persona necia la destruye. Y al hombre hay una instrucción muy bonita para el hombre. Miremos en Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 7 y 8, dice así. Primera de Timoteo 5, 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto es un versículo muy direccionado a los hombres. Si yo no me equivoco y si no estoy interpretando mal, la amalgama perfecta para generar y crear una familia estable, para que la familia entre en la dimensión de una familia estable, es una mujer sabia y un hombre que provee. Ay, alguno dirá, pero pastor, y la oración y el ayuno. Bueno, por favor, no puedo abarcarlo todos los 78.524 pasos para tener un hogar en una proyección estable, pero estoy entregando lo elemental. Entonces dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa. Ok, la mujer aporta toda la sabiduría, edifica su casa, pero aparece la figura de un hombre que provee. Dice, el que no provee para los suyos, y esos suyos habla de papá, mamá, tíos, hermanos, ojalá pudiéramos, nietos. Dice que hay que dejarle herencia a los hijos de los hijos, que en Colombia se le llama nietos. Hay que dejarles herencia. Dice, pero mayormente a los de su casa. Y cuando habla de los de su casa, habla de su cónyuge y habla de sus hijos. 80%, esto está confirmado. 80% de los divorcios, la razón número uno es las crisis financieras y la falta de recursos y provisión en la casa. Entonces dice que el hombre debe proveer para los suyos, porque si no provee, dice, el tal niega la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, ¿cómo entra una familia a una dimensión de estabilidad? Compuesta por una mujer sabia y compuesta por un hombre que obviamente es sabio, pero un hombre que asume la responsabilidad de proveer para los suyos de la manera más digna y más, pues creyéndole a Dios, dando sus primicias, sus diezmos, sus ofrendas. De esa manera se puede aportar bastante estabilidad, respaldada por Dios, a nuestras familias. ¿Vamos bien hasta ahí? Dígame algo, diga diga amén, diga gloria a Dios, diga así es, diga siga hablando, pastor. Okay. Bueno, tercera dimensión, estamos viendo el tema 4 dimensiones de la familia. Tercera dimensión, la familia con la promesa, o familia con la promesa. Vamos a ver esa dimensión. Familia con la promesa. Hechos capítulo 16. Ahí hay un ejemplo supremamente claro que nos va a mostrar esta dimensión de la familia con la promesa.
Hechos 16:25 dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:27 voy. Despertando el carcelero, y de este hombre quiero hablar, y despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Mire cómo son los integrantes de una familia que no tiene la promesa. Este es el carcelero sin promesa. ¿De qué dependía que él viviera? ¿Sabe de qué dependía? Que las cosas en el trabajo le salieran bien. Entonces, hasta el día que la cárcel no se le salió de las manos, él estaba con ganas de vivir. Pero un día se acostó a dormir, porque no era un carcelero muy responsable tampoco, que digamos, que se acostaba a dormir. Entonces se acostó a dormir en la cárcel y de repente lo despertó un terremoto de 9.8 grados en la escala de Richter. Y al tipo casi hasta la cama se le cayó, y cuando encendió las luces se dio cuenta que todas las celdas estaban abiertas. Dijo: ¿esto qué pasó? Y de inmediato supuso que todos los presos habían escapado. Acto seguido sacó la espada y ya se iba a cortar la yugular. Y cuando ya se iba a cortar las venas, aparece allí un modelo de Dios para arrancar de las familias la falta de promesa y establecer en las familias la promesa, que fue lo apostólico. Pero así es, así actúa una familia. Entonces así es las señoras, los señores que componen una familia, los hijos pensando en el suicidio porque no ganaron el semestre, en el suicidio porque no se ha casado, porque ya pasaron los años y parece que el tren lo dejó, porque ya es el segundo o tercer matrimonio y nada que funcionan las cosas y nada que las cosas salen bien, etcétera, etcétera. Entonces la gente es a matarse, a acabar, esto se terminó aquí, y luego van al lado de otra pareja, y como no tienen la promesa, vuelven y se matan y acaban todo y destruyen todo. Mire, ahí está el director de la cárcel, estaba más preso que los presos. ¿Sí lo ve? Entonces ese señor formaba parte de una familia sin promesa. En él en su hogar, en su casa, no estaba la dimensión de la promesa. Y así hay muchas familias, obviamente, a las cuales Dios desea llevarnos. Llevarnos no para llevarles religión, llevarnos para enseñarles la promesa. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aparece allí el modelo apostólico, aparece allí el diseño apostólico, aparece allí un apóstol que no quiere pasarla bien a costas de que alguien por allá fracase, a costas de que una familia quede mal o fracasada. No, él está allí muy transparente, sabiendo el plan de Dios para su vida. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Señores, cuando nosotros observemos que llegue a la iglesia o en nuestras oficinas o en algún lugar una persona rinda su corazón a Cristo, eso debe darnos mucha alegría, porque no solo para esa persona, para toda esa familia ya comenzó a pasar algo. Por eso cuando hay una predicación, una reunión, un culto, como queramos llamarlo, hay gente que tiene la horrible costumbre de que cuando el predicador termina ya arrancan y se van porque dice que ya el bus y que no sé qué. Mira, cuando uno hace el llamado, eso es tan importante, porque hay gente pensando en suicidarse, hay gente pensando en acabar con su familia, y el solo hecho de que alguien levante su mano, invite a Jesús a su corazón, no solo cambia a esa persona, lo dice la palabra de Dios, cambia a esa persona, y por promesa, esa persona, por haber recibido a Jesús, mete a toda su familia en una dimensión que se llama la promesa. ¿Cuántos creen eso? Sí. Mira, tu suegra así se para en las pestañas
y aunque tú no quieras, va a ser salva para la gloria del Señor. Uy, pero pastor, y en el cielo la voy a ver. Sí, pero transformada, no se preocupe, que ya allá va a estar con alas y volando allá, va a estar irreconocible. Entonces el tipo vino y se postró a los pies de los apóstoles, versículo 30, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Para mí esta es una de las preguntas más importantes que algún día el ser humano debemos hacernos. Sí, porque la gente dice: ¿qué debo hacer para comprar un carro? ¿Qué debo hacer para comprar una casa? ¿Qué debo hacer para casarme? ¿Qué debo hacer para tener 3 hijos? ¿Qué debo hacer para viajar? ¿Qué debo hacer para ahorrar? ¿Qué debo hacer para estudiar? ¿Qué debo hacer para esto? ¿Qué debo hacer para la empresa? ¿Qué debo hacer? Y se la pasan toda la vida preguntando cosas, y nunca cuando llegan al infierno dice Satanás: disculpe, ¿qué debía hacer para ser salvo? Y Satanás le pone el trincha y dice: venga para acá, que ya no hay tiempo para ser salvo. Esta pregunta hay que hacérnosla aquí en la tierra, porque esa pregunta tiene respuesta. Entonces él preguntó eso y Pablo le responde, pero no le responde a él. Miren la cosa tan preciosa esta, versículo 31. Ellos le dijeron, o sea, Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y ahí le meten el paquete: y tu casa completica. Aleluya. Eso es lo que yo llamo la familia en la dimensión de la promesa. Yo lo comparo así. Cuando alguien compra un lote en la ciudad para construir una casa, un apartamento, entonces la persona va y compra el lote, negocia, y luego hay un proceso: hacer los planos, autorizarlos, pagar todo, y comienza a pagar las licencias. Se paga la licencia, las básicas, la de la luz y la del agua. Entonces va al acueducto, la persona dice: mira, yo soy ahora el dueño del terreno tal, pero yo quiero que haya agua en la casa. Pero no tienen que ir, allá no le dicen cuánto van a vivir en la casa. Vamos a vivir 7. No, aquí tienen que venir los 7 a pagar todos al mismo tiempo lo del agua, o si no, no hay agua. No. Con uno que vaya, va y paga la licencia, le dan la factura y ya dicen: 3 días se la instalamos. Uno solo fue y pagó el servicio del agua, y ahora viene, instalan agua, y todo el que se mete a esa casa tiene desagua. Así es la salvación. Cuando llegamos a Cristo, va uno y se matricula allá y entrega su corazón, y dice Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Por eso lo de las células, por eso lo de los grupos, por eso la importancia de ir a los hogares, al lugar donde la gente se pueda reunir, porque la promesa está. Pero para que la gente capture la promesa, para que la gente se active en la promesa, hay que ir a llevarles la palabra. No es solo una calcomanía pegada en la puerta: soy de la iglesia tal. No, eso no hace mucho. Es ir a llevar la palabra. Ellos fueron, les compartieron la palabra. Dice en el versículo 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Primer paso que una persona da para entrar en la dimensión de la promesa es creer. Segundo paso es abrir su casa y darle lugar a la palabra de Dios. Se le da lugar a la palabra y la palabra comienza a establecer reino. Versículo 33: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Mire qué tremendo. Qué lindo esto, hermano. Cuando una persona está bajo la dimensión de la promesa, antes de la dimensión de la promesa, este era el que ayudaba a abrir las heridas. Este fue el que ayudó a latigar. Pero ahora que está bajo la dimensión de la promesa, ahora está ayudando a sanar. Entonces ya podemos estar seguros que este señor no anda con deseos de suicidio. Ahora anda con la unción de Dios, mirando a quién libera del suicidio, porque los papeles se cambian. Ahora está, mire, lavándole las heridas. Qué tremendo. Y Pablo le decía: a ver, lávame esa que fue la que tú me hiciste de un sablazo allá. Y el tipo: ay, qué vergüenza, apóstol Pablo. No, tranquilos, antes de, cuando era burro, estaba sin Cristo, me hiciste eso, pero ahora con Cristo me estás sanando. Mire qué lindo, cómo cambia.
Y ahí viene el otro paso. Y enseguida, 33, se bautizó él con todos los suyos. Mire qué lindo es. Ya la persona comienza a operar. Entonces la persona con toda su casa se bautiza, toman la decisión de dar primicias, toman la decisión de congregarse, toman la decisión de servir en algún ministerio, en alabanza, en servidores, en niños, en 11-16, en empresarios, en células, en evangelismo, en predicación, en todo comenzó a servir, dice, con todo lo suyo, versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Mírenlo, ahora está dando. Les sirvió un banquete allá con salteñas, con mute santanderiano, carne, churrasco rico, vino, todo. Dice, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Diga conmigo, igualito. No, pero no los escucho bien. Está pasando en mi familia. Diga, igualito está pasando en mi familia. Diga, los que antes golpeaban, ahora saben amar. Diga, los que antes querían suicidarse, ahora quieren vivir. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Démosle un fuertísimo aplauso al Rey de Reyes, a la palabra del Señor. Ese nivel de la promesa lo experimentó el carcelero con toda su familia. Voy a recapitular para terminar. Estamos viendo la serie Familias Salvas y Prósperas, porque en esta cumbre, ¿cuál es el lema de la cumbre? Todo tiene su ¿qué? ¿Debajo de dónde? Del cielo. Y si algo tiene su tiempo es la familia. Entonces, por eso esta serie, Familias Salvas y Prósperas, una serie de varios temas. Su primer tema, 4 dimensiones de la familia. Dijimos que la familia no la constituyó por allá un europeo, un americano. No, la familia la constituyó tampoco un marciano, la constituyó Dios. Creó al hombre y del hombre creó a la mujer y los constituyó. Y comenzamos a ver las dimensiones. Ya hemos visto 3 dimensiones. La primera dimensión es la familia constituida. Y vimos por la palabra cómo la constituyó el Señor. Por allá le dijeron al Señor Jesús, mire, ¿y por qué el hombre tiene que dejar la mujer? ¿A causa de qué? Y Jesús dijo, no, yo no tengo que responderles mucho que si el tipo llega tarde o llega temprano, que si la señora hace eso. No, sencillo. Recuerden ustedes que el que los creó, los juntó, los constituyó. La familia constituida. Segundo, es la familia estable, la segunda dimensión. Y la familia estable está compuesta por una mujer sabia que edifica su casa y un hombre que provee para los suyos, mayormente para los de su casa. Provee ejemplo, provee. Un hombre que provee es aquel hombre sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? ¿Alguien que se la pasa con una Biblia grande, Thompson, de 8 kilos debajo del brazo? No, un hombre sacerdote es aquel que se decide ser en su casa un modelo a seguir. Eso es un sacerdote, un diseño a seguir. Porque es muy bonito y fácil predicar fuera de la casa, pero vaya, predique dentro de la casa, allá donde todos nos conocen, ¿verdad? Yo aquí estoy predicando, mi esposa está ahí, mi hijo está ahí, y si yo no predico la verdad y no predico lo que vivo en mi casa, estaría diciendo, hipócrita ese. ¿Ah? Bueno, esa es la segunda dimensión, la familia estable. Y la tercera dimensión, la familia con la promesa. Y la familia con la promesa es algo hermoso. Y entramos a la cuarta y última dimensión, la dimensión de la familia con bendición. La familia con bendición. Génesis capítulo 12. Vamos a trabajar allí. Génesis capítulo 12, versículo número 2. Dice, y haré de ti una nación grande, le está hablando Dios a Abraham, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y serás bendición. Hay una dimensión que, permítanme decir esto,
Dios no le quiere meter zancadilla a alguien para que no llegue allá. O sea, cuando Dios observa que alguien está caminando hacia la bendición, Dios en el trono no se preocupa y le dice a la Gabriel, ¿cómo hacemos para tumbar a ese tipo que está queriendo que lo bendiga? Pero a mí me da una rabia bendecirlo, dígalo tú. No, Dios no desea meterle zancadilla a nadie. Y esa gente que anda pensando que Dios como que está por ahí escondiéndose, más bien Él es el que propone ser que la gente sea bendecida. Y le dice a Abraham, y haré de ti, Él es el que hace a alguien bendecido, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Mira, todo lo que le dice Dios a una persona que tenía a su mujer y tenía a sus hijos, a don Abraham. Dele vuelta a la hoja, mire el capítulo 13 del mismo Génesis, capítulo 13, versículo 1 y 2. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, y con todo lo que tenía, y con el Lot. Ahí estaba lo que era su familia. Versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. A ese que Dios le había dicho, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Por favor, avanza conmigo hasta el Salmo capítulo 112. Busque ahí, por favor, Salmo capítulo 112, y miremos allí algo bien especial. Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme al Señor. Aquí comienza ya. Comienza con una bienaventuranza. Ya en algunas oportunidades sus pastores lo han dicho, yo también lo he dicho, que la palabra bienaventurado significa 3 veces ¿qué? Bendecido. Una persona 3 veces dichosa es una persona bienaventurada. Entonces comienza el Salmo 112 diciendo, bienaventurado, dice, el hombre que teme al Señor. Señores, si hay una puerta, una llave que abre la puerta de la bendición para una familia, es que dicha familia esté compuesta por personas que tengamos el temor del Señor. Y cuando hablamos del temor del Señor, no hablamos de tenerle miedo a Dios. Cuando hablamos del temor del Señor, hablamos de un respeto vehemente que se tiene por el Señor. Entonces dice que bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Tiene temor a Dios, pero ese temor a Dios no solamente le hace hablar bonito de Dios. Ese temor a Dios hace que esa persona llegue a amar tanto a Dios que llega a un amor de una dimensión que es enamorarse de la palabra. Si hay algo peligroso es que una persona tenga fastidio por la palabra. Pero este mensaje tan largo. Si yo conozco gente que ha visto ya hasta 4 veces el Titanic, la película El Titanic. Y esa película, hermano, dura como 4 años. Eso es larguísima película. Tocan 2 videos porque no cabe en uno. Larguísima, ¿la han visto algunos de ustedes? Mírenlos, Y hay gente que ha visto como 5 veces Titanic y las 5 veces llora por Leonardo DiCaprio. Ay, Dios mío, pobrecito de muchacho tan bonito que era. ¿Sí? Y yo digo, pero ¿por qué no siente fastidio de ver la película tan larga? Y si el pastor predica 22 minutos ya le parece una eternidad. Diga, Dice, y en los mandamientos del Señor se deleita, no un poquitico, dice, se deleita en gran manera. Es que haya deleite.
haya deleite del mandamiento que habla del hogar, del mandamiento que habla de la salud, del mandamiento que habla del gobierno, de la administración, del amor por el enemigo, del amor por el prójimo. Se deleita en los mandamientos que hablan del evangelismo, de ganar almas, de ayudar al pobre. Todo lo que la palabra te diga, eso para ti no es una carga ni un fastidio, eso es una delicia. Delicia. Eso activa algo impresionante, dice. Resultados. 4 resultados. Su descendencia será poderosa en la tierra. Imagínate eso. Imagínate eso. La palabra me dice que si yo tengo el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, y que si yo me deleito en la palabra, simultáneamente yo estoy bendiciendo a mi descendencia, y mi descendencia será poderosa en la tierra. Eso es un promeso, no, hermano. Eso es hermosísimo. Esa es la dimensión de la familia en bendición. Familia con bendición. Otro resultado. La generación de los rectos será bendita. O sea que nuestra generación, no solo la descendencia después que nos muramos, nuestra generación, hablando de nuestros hermanos, hablando de nuestros padres y la generación inmediata, dice, será bendita. Tercer resultado, bienes. Bienes. ¿A cuánto le gustan los bienes? Parece que no todos. ¿A cuánto le gustan los bienes? Sí. No es pecado tener bienes, es de Dios tener bienes. Eso no es malo. No, pastor, yo no tengo casa porque tener casa es pecado. ¿Y dónde dice eso? Hay un resultado de amar a Dios y es bienes. Otro resultado, riquezas. Bienes y riquezas hay en su casa. ¿Dónde están esos bienes y riquezas? ¿Dónde, perdón? En la casa. Pero hay gente que lo que más ve son bienes, pero esos bienes no están en la casa de él o de ella. Cuando tú y yo amamos a Dios, tenemos el temor de Dios, como dice la palabra ahí, activamos una bendición, y es que haya bienes y riqueza en nuestra casa. Vamos a creerle a Dios. Por favor, alza tu mano y di conmigo, en el nombre del Señor. Diga, por ese amor que tengo por Dios, por el temor que tengo al Señor, por el amor a sus mandamientos y a su palabra, diga, la revelación en mi vida se va incrementando. Diga, por esa revelación, en esta cumbre, yo ordeno que los bienes y las riquezas caminen hacia mi casa. Dígalo fuerte, vengan hacia mi casa en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Miremos cómo dice Isaías 54. Isaías 54, versículo 3. Esto es hermosísimo. Dice Isaías 54, 3. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia, ahí está, qué lindo eso, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Eso es una familia en la dimensión de la promesa, de la bendición, perdón. Y para terminar, así lo creí pertinente, corra conmigo por favor al Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Aquí está un manual con unas instrucciones claves de cómo activar esas 4 dimensiones en nuestras familias. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Primer consejo que te va a hacer entrar, va a hacer que en tu familia vengan esas 4 dimensiones. No reciba consejos de malos. ¿Qué más dice? Ni estuvo en camino de pecadores. Segundo consejo, procura con la ayuda del Señor
abandonar el camino de los pecadores. ¿Cuál es el camino de los pecadores? Aquel estilo de vida donde se exige vivir practicando el pecado para, entre comillas, sentirse bien. ¿Qué más dice? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Renuncia a una silla, es estar sentado, es una posición. Renuncia a la posición de escarnecedor, de difamador, de persona que habla sin temor mal de otro que no está presente. Eso maldice, eso hace daño. ¿Qué dice el versículo 2? Dice: sino que en la ley del Señor está su delicia. Y volvemos a mirar lo que dice el Salmo 112, que haya delicia en la palabra. Procura. Por eso no te vas a perder nada de esta cumbre, ni la corrida de una silla, ni un pedacito de salteña va a dejar perder, por favor. Todo se lo va a comer en esta cumbre. Toda la palabra la va a recibir. Venga por las mañanas, venga por las noches, aplace lo que tenga que aplazar, delegue lo que haya que delegar, pero que puedas deleitarte en la palabra. Dice: y en su ley medita de día y de noche. Tú no recibes solamente aquí cuando se predica, eso es una impartición, pero por esa impartición te vas, y por donde quiera que vayas, vas al gimnasio, vas al trabajo, vas al colegio, vas a la universidad, vas al mercado a comprar las cosas para la casa y estás meditando en la palabra. Esa palabra, mi familia, la dimensión de la promesa, y vas meditando día y noche, y eso va construyendo una vida estable. ¿Saben qué te conviertes? ¿En qué nos convertimos? Dice el versículo 3: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Si pudiéramos entrevistar los árboles y pararnos: buenos días, señor árbol, ¿verdad? Suponiendo en el mundo de Steven Spielberg que los árboles hablan. Señor árbol, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo manzano, ¿verdad? Otro día yo me llamo mango. Otro día yo me llamo naranjo. Ok, ¿qué es lo mejor que a un árbol le pueda pasar en la vida? Oh, diría, lo mejor que a un árbol le pudiera pasar en la vida es que el día que lo van a sembrar, lo siembren junto a una corriente de agua. Eso es lo mejor, claro. ¿Y por qué es lo mejor? Porque la vida de nosotros los árboles es el agua. Terrible que Dios dijera: ay, si te deleitas en la palabra, serás como un árbol plantado en un desierto. Horrible. Entonces dice que esta es la mejor manera de activar esas dimensiones. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Y qué le pasa a ese árbol? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, aleluya. Y todo lo que hace, ¿qué pasa? Prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Pero las familias que no viven en estas dimensiones de ser familias salvas y prósperas, mire lo que le pasa, versículo 4 al 6. No así los malos, no así las familias que están fuera de las dimensiones de Dios, están en la dimensión de pecado, la dimensión de la no gracia, la dimensión de la no revelación. Ellos no aman el reino, no aman la palabra. Dicen: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es la cáscara del arroz, la cáscara del café, la cáscara de algunos granos. Y ese tamo tiene valor cuando está adherido a la semilla. Pero una vez que en la cáscara del arroz se separa del grano de arroz, ya no vale nada. Y entonces el tamo pierde peso. Cuando el tamo está con el arroz adentro, sopla el viento y no se mueve. Pero cuando el tamo está sin la semilla, el viento se lo lleva para donde quiere. Dice: es como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Trabaja en Dios, créele a Dios que podrás establecer estas 4 dimensiones para tu familia. Sí es posible. ¿Por qué es posible, apóstol Jesús Díaz? Claro, porque es Dios el que propone que procures vivir en esas dimensiones. Ponte de pie, por favor, si es tan amable. Señor, he impartido tu palabra en esta bonita serie de familias salvas y prósperas. Y yo declaro en el nombre de Jesús
Que en estas familias que están aquí y en las familias que nos escuchan a través de este audio y nos escuchan a través de la radio, se activa la dimensión de familias constituidas, de familias estables, de familias con promesa y de familias con bendición. Decretamos en el nombre de Jesús que algo grande y portentuoso viene para cada uno de ellos. Lo creemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Alza tus manos ahí donde estás. Cierra tus ojos. No tienes que mirarme a mí. Tú viniste para tener un encuentro con el Señor, un encuentro con su palabra, un encuentro con el fluir del Espíritu. Y ahí donde estás, si alguno dice: apóstol, estas 4 dimensiones han estado ausentes en mi familia, han estado ausentes en mi casa, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Sencillo, ahí donde estás, dile: Señor, yo me arrepiento porque he sido un integrante de la familia que no procuró que estas dimensiones llegaran a la casa. Vamos, habla con Dios, pídele perdón a Dios y de hecho recibe el perdón de Dios. Siéntete perdonado por el Señor y ahora comienza a creer que estas 4 dimensiones diseñadas por Dios, establecidas por Dios, vienen a tu casa, vienen a tu familia, vienen a tu hogar. Estas 4 dimensiones son absolutamente posibles en medio de los tuyos. Padre, yo declaro que estas mujeres, estos hombres retornan a sus casas para ser protagonistas de cambios muy impactantes, para ser protagonistas, Señor, de nuevas dimensiones en su familia. La dimensión de la tristeza, de la soledad, la dimensión de la falta de propósito, la dimensión de la pobreza, la dimensión del ateísmo, la dimensión de la falta del temor de Dios desaparece de los hogares. Lo creemos en el nombre de Jesús. Precioso Dios, toca y ministra a cada persona. Al que no tenía esperanza, al que su fe estaba flaqueando y estaba haciéndole falta, Señor, que se active su fe y que pueda creer que su familia es un taller en las manos de Dios, que su familia es un recurso en las manos del Dios eterno para provocar cosas impactantes, cosas excelentes. Padre, alza tus manos. Alza tus manos, cierra tus ojos y recibe ahí del Señor. Recibe del Señor. Recibe esa fuerza, recibe ese poder, recibe esa unción, recibe esa autoridad, recibe esa sabiduría. Recíbela de parte del Dios eterno, de parte del Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya, aleluya. ¿Qué tal si le damos un excelentísimo aplauso al Señor en esta mañana? Amén. ¿Han aprendido algo? Respóndame fuerte, ¿sí o no? ¿Es importante lo que hemos hablado? ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Cuántos van a sus familias con una nueva perspectiva? Ok, algo está pasando debajo del cielo. Y eso que está pasando debajo del cielo es que Dios va a tocar tu familia de una manera impactante, de una manera sobrenatural. Lo que no pudo hacer el hombre, mujer, lo que no pudo hacer el ser humano, lo que no pudo hacerse por vías humanas, ahora por el Espíritu comienza a haber una transformación. Algo poderoso pasa sobre tu casa. Los cielos se rasgan de arriba abajo y la luz del Señor entra a tu familia para ahuyentar toda tiniebla, para sacar toda obra de tiniebla y establecer gobierno de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.